Blessing. En esta noche abrimos nuestras Biblias Tonight we'd like to open our Bibles y abrimos una serie. and we open up a series. No sabemos si vamos a estar aquí varios meses, We don't know if we're going to be here several months, pero ha habido un peso específico en mi corazón but there has been a specific burden in my heart, y vamos a cubrir mucho territorio en el área de las tentaciones. and we're going to cover much territory in the area of temptations. En primera de Tesalonicenses 3, In 1 Thessalonians 3, no siempre vamos a abrir los estudios o los cultos en que prediquemos acerca de esto con la misma escritura, we're not always going to open up the scriptures in which we study with the same scripture, pero esta noche lo abrimos aquí. but tonight we will open up there. En primera de Tesalonicenses capítulo In 3, 1 Thessalonians chapter 3, versículo 1 verse 1 y versículo 8. and verse 8. Ahora podemos de pie ahora, por favor. Let us now please stand. Aquellos que tienen sus Biblias, si me ayudan esta noche, lo voy a agradecer. Those of you that have your Bible and care to help me, No tengo I will appreciate it. mis espejuelos conmigo, así que He doesn't have his glasses. me van a ayudar de esa forma. Dice aquí la palabra: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, And send Timothy, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, to establish you and to comfort you concerning your faith, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, that no man should be moved by these afflictions. porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. For yourselves know that we are appointed thereunto. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. For verily when we were with you, we told you before that we should suffer tribulations, even as it came to pass, and ye know. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, no sea que os hubiese tentado el tentador, lest by some means the tempter hath tempted you, y que nuestro trabajo resultase en vano. and our labor be in vain. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, But when Timothy came from you unto us, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, and brought us good tidings of your faith and charity, y que siempre nos recordáis con cariño, and that ye have good remembrance of us always, deseando vernos como también nosotros a vosotros. desiring greatly to see us as we also see you. Por ello, hermanos, Therefore, brethren, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. we were comforted over you in all our afflictions and distresses by your faith. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. For now we live if ye stand fast in the Lord. Padre Celestial, damos gracias por la inspiración de tu palabra. Y pedimos, Señor, que en el comienzo de esta serie de estudios y predicaciones que vamos a tener en las próximas semanas, comenzando esta noche, tú ayudes a la iglesia, nos ayudes a nosotros, que seamos exhortados, seamos fortalecidos, seamos retados, Señor, en una forma peculiar. En el nombre de Jesús pedimos que nos ayudes a poder, Señor, traer la palabra de Dios en tal forma que podamos no desperdiciar nada, sino que todo pueda ser, Señor, recibido en el corazón para la edificación y la perfección de nuestro conocimiento. En esta noche te damos gracias por estar aquí, por las bendiciones de escuchar testimonios que glorifican y honran el nombre de Jesús, por lo que tú, Señor, significas para cada uno de tus hijos. Ahora pedimos que bendigas la traducción, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano.
Hay varios títulos que podíamos escoger para esta serie There are several titles that we could choose for this series, y simplemente la vamos a titular and La verdad de las tentaciones. we are simply going to title it "The Reality of the Temptation." The truth about or the temptations. truth about O sea, la temptation. verdad acerca de las tentaciones. The truth about temptation. En los versículos que tenemos ante nuestros ojos, In the verses that we have before us, hay tres cosas que resaltan. there are three things that stand out. La primera es The first thing is que las tentaciones son una realidad. that temptations are a reality. Donde usted vea cristianos, usted va a ver tentaciones. Wherever you see Christians, you will see temptations. Dice el versículo 5, Verse 5 says, donde el apóstol Pablo dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. where Paul says, "Lest by some means the tempter hath tempted you, and our labor be in vain." Ninguna experiencia en Cristo nos pone fuera del alcance de la tentación. There is no experience in Jesus Christ that would put us out of reach from temptation. La segunda verdad que vemos en el versículo 5 es The second truth that we see here in verse 5 is que si nosotros nos rendimos a la tentación, that if we surrender to the temptation, la tentación destruirá lo que nosotros ya habíamos adelantado. the temptation will destroy whatever we have gained or advanced. Lo cual dice en el versículo 5, Which verse 5 says, y que nuestro trabajo and that our resultase labor en vano. be in vain. La otra verdad que es en el The versículo other truth 6, is in verse 6, de que hay cosas que nos ayudarán en nuestras tentaciones. that there are things that will help us in our temptations. El apóstol Pablo menciona amor, The Apostle menciona Paul fe mentions faith y menciona love, la comunión de los santos. and the fellowship of the saints. El apóstol Pablo estaba pasando por momentos muy críticos en su ministerio. The Apostle Paul was going through very critical moments in his ministry. Y nos dice aquí la palabra que cuando él oyó And the Word of God says that when he heard que aquellos a quienes él ministraba o había ministrado la palabra de Dios that those to whom he had ministered the Word of God unto estaban todavía firmes, were still holding fast, le trajo a él una gran consolación. it brought him great consolation. Amén. Sabemos de que la palabra de Dios nos va a ayudar en las tentaciones. We know that the Word of God will help us in the temptations. Sabemos de que la oración nos va a ayudar en las tentaciones. We know that the prayers will help us in the temptations. Sabemos que los consejos del siervo de Dios nos pueden ayudar en las tentaciones. We know that the counsel of the man of God will help us in the temptations. Hay diferentes cosas en la Biblia, vamos a estar estudiando mucho estas áreas. There are many different things in the Bible, and we will be covering these areas. Pero queremos al abrir esta serie recordar esto. But in opening this series, we'd like to remind you of this. Algo muy peculiar acerca de las tentaciones Something very peculiar concerning temptation. es que las tentaciones se aparecen cuando menos nosotros las esperamos. And it is that temptations will appear when we least expect them. Adán y Eva, hermano, quizás se paseaban delante del árbol de la vida y la muerte día y noche. Adam and Eve, no doubt, passed through in front of the tree of life. Quizás por meses y quizás inclusive podíamos decir por años porque no sabemos qué tiempo Perhaps tuvieron ellos months sin or pecar. maybe even years, because we don't know how long they were in the garden before they sinned. Pero un día las cosas cambiaron. But one day things changed. Y un día lo que no había sido tentación para ellos sí se convirtió en tentación. But one day what was not a temptation for them became a temptation. Una de las mayores habilidades del diablo es trabajar con nosotros de tal forma que no entendamos las tentaciones. One of the things the devil is good at is working with us with temptations, in that we don't understand the why of them. Muchos cristianos, yo he aprendido esto pastoreando, muchos cristianos a veces pasan años y no acaban de entender tentaciones. And I've learned this pastoring, that many Christians after years still do not understand El temptations. concepto que tiene las tentaciones no es saludable. And the concept that they have of temptations is not a healthy one. Amén. Y eso es una ventaja para el diablo And trabajar con nosotros y engañarnos. That is a great advantage to the devil to work against us and to deceive us. Y hay varios mitos acerca de las tentaciones And there are various myths concerning temptation y el pecado. and sin.
Amén. Uno de los mitos One of the myths es que un cristiano puede alcanzar una madurez de tal magnitud donde ya el diablo no lo puede tentar. One of the myths is that a Christian can obtain such a spiritual level that, or maturity, that Satan cannot reach him through O que temptations. mientras más espiritual pudiéramos ser nosotros, And if we can obtain to be more spiritual, y mientras más leamos la Biblia o mientras más oremos o ayunemos, pues menos tentaciones vamos a tener. and the more we pray and the more we fast, the least amount of Y temptations por we'll lo have. regular trabaja opuesto. And usually it's the opposite. Hay más tentaciones There are more temptations cuando más usted se acerca a Dios. the closer you get to God. Alguien dice, pues si es así, yo no quiero acercarme a Dios, Well, some déjame of estar us aquí say, well, if atrás. it's that way, then I don't want to get No. too close to God. Porque esa es otra tentación. No, because then that's another temptation. Pero tenemos que ver claramente cómo funciona esto. But we have to clearly see how this works. Amén. Es un mito creer de que si somos salvos y santificados, no vamos a sufrir tentaciones. It is a myth to believe that if we are saved and sanctified, we will not Yo suffer creo que todos temptation. estamos de acuerdo I think we all y agree. creo que todos entendemos y And comprendemos I think we all understand and we all comprehend que nadie ha sido mejor que Jesucristo. that no one has been better than our Lord Jesus Que Christ. Él es el ejemplo por excelencia That He is the example of excellence en todas las cosas. in everything. Y Hebreos And 4:15. Hebrews 4:15, Por favor, vamos a buscar ahí la let us palabra de please Dios. look there in the Word of God. Y aquellos que quieran tomar notas, si hacen Those notas de esto, les puede ayudar mucho en That el would like to futuro. take notes, this will greatly help you. Y ponga ahí en su libretica And tentaciones. put there in your notepad temptations. Amén. Y entonces comienza a escribir los versículos y aquellos puntos que le pueden servir de ayuda, así como usted estudia. And y write aprende. down the points and the verses that we're covering, and that's how you study, and it helps. Ahora. Hebreos 4:15 nos dice. Hebrews 4:15 tells us, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, for we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities. Ahora, ¿cómo puede Cristo, Now, how can Christ entender y comprender y Under- compadecerse de nuestras debilidades? understand and comprehend and feel for our weaknesses Si Él no ha pasado por situaciones similares. if he has not gone through similar Y situations? dice la palabra del Señor And the Word of God says que Él fue tentado. that he was tempted. ¿Qué dice ahí, hermano? What does it say? no uno que fue tentado en todo, Aguántalo un momentico ahí, por favor. That was in all points tempted. ¿Que fue tentado en qué cosas? In what? todo. In all points. ¿En tres cosas? In three things? ¿En cuatro cosas? In four things? Fue tentado en todas las áreas. He was tempted in all the areas. Ahora, eso no quiere decir que la Biblia nos relate a nosotros todas las tentaciones que Cristo tuvo. Now, that doesn't mean that the Bible will tell us of every temptation that Christ ever experienced. Nosotros conocemos 6 ataques específicos que Cristo tuvo. We know of 6 specific attacks that Christ had. Tuvo 3 He had 3 en el desierto in the desert, al comienzo de su in the ministerio beginning of his ministry, y tuvo 3 más And en he- el jardín de Getsemaní and he had 3 antes de ir a la more cruz. in the Garden of Gethsemane before facing the cross. Pero eso no quiere decir que esa fue toda la lucha que Cristo tuvo. But that does not mean that that was all the battle that Christ ever Nosotros no had. sabemos cuántas tentaciones el Señor tuvo. We don't know how many temptations the Pero Lord la Biblia had. nos dice que Él fue tentado en todo, dice en inglés, la Biblia dice en todos los puntos. But the Bible says that he was tempted in all points. ¿Cuántos puntos tiene el hombre? How many points does a man have? ¿Cuántos puntos tiene la mujer? How many points does a woman have? ¿En cuántas áreas de la vida de un ser humano puede tal hombre o tal mujer ser tentado? In what areas of life can such a man or such a woman be tempted? No sabemos. We don't know. Yo no sé. I don't know. Pero es suficiente en esta noche. But it is enough Y tonight. gracias a Dios por la palabra que nos dice And thank God for the que word that Él tells fue us tentado en todo. that he was tempted in all points. ¿Qué más dice? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Aunque él fue tentado en todos los puntos, Although- él no pecó en ninguno. Although he was tempted in all points, he did not sin in any one. Ahora eso nos enseña a nosotros And that shows us que si el Hijo de Dios, that if the Son of God, nuestro Redentor, our Redeemer, el Cordero sin mancha, the Lamb without blemish, amén, estimados, fue tentado en todo. was tempted in all points, Eso no pone a ningún ser humano por mucho tiempo que ande con Dios. that does not put a human being, no matter how much he Amén. No walks with importa God, cuánto usted lea la Biblia, cuánto usted ore. no matter how much you pray or how much you read No the importa Bible, cuánto yo ayune, no importa cuánto yo trabaje, no o haga matter para how Dios. much I work for the Lord or how much I fast, Nunca la experiencia cristiana nos pondrá fuera del alcance o la influencia de la tentación. never will the Christian experience put us beyond the reach of temptation. Así que no se alarme cuando eso pasa. So don't be alarmed when that occurs. Ser tentado no es pecar. To be tempted is not sin. La número 12 es, The second myth, el segundo mito the es, second myth is que los pensamientos que vienen a nuestra mente que no son buenos that nos hacen pecadores. that the thoughts or Evil thoughts. the evil thoughts that come to our mind make us a sinner. Santiago 1:12 James 1:12 nos dice a nosotros, tells us, si usted tiene su Biblia, por if you favor, have your Bible, please turn to it. usted ha oído la You- expresión, You have heard the expression aún los pensamientos nos hacen pecar. that even our thoughts cause us to sin. Pero eso es falso, But that is false. no tiene fundamento, It has no foundation. no fundamento en la Biblia. No Bible foundation. Es simplemente una mala It's just interpretación. a incorrect interpretation. Ajá. Dice Santiago 1:12, James 1:12 says, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life." ser tentados no es una desgracia. To be tempted is not a disgrace. Ser tentados, dice la Biblia, es una bienaventuranza disfrazada. To be tempted is a blessing in disguise. Porque dice la palabra de Dios que Because si the word usted of la God says resiste, that if you endure it, usted va a recibir victoria. you will receive victory. Amén. Victoria en forma de la aprobación de Dios, la Vic- bendición de Dios. Victory in the way of the approval of God. Simbolizada aquí por una corona. Symbolized here by a crown. All right, nos dice la palabra del Señor ahí en el versículo que estamos The word leyendo, of God tells us here in the same verse que recibirá la corona de that he vida will receive the crown of life, que Dios ha prometido a los que le aman. which the Lord hath promised to them that love him. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando usted peca, usted muere. When you sin, you die. Si vence la tentación, Dios If- lo corona con vida. If you overcome, God will crown you with All right, life. sigamos leyendo. Let us keep reading. El tercer mito The third myth, es que podemos caer en pecado sin darnos cuenta. the third myth that we can fall into sin without even knowing or realizing. Santiago 1:14. James 1:14. ¿Cómo trabaja el pecado? Mucha gente no How- entiende ni el pecado. How does sin work? Many people don't even understand the issue of sin. Vamos a ver cómo funciona. Let us see how it functions. No, sino que cada. Ahora, aguanta un momentico, por favor. But hermano. every man is tempted. Ahora fíjese bien que aquí no hay excepciones en esto. Now note here, there is no exception in Dice this. sino que cada uno, But it says, but every man. sino que cada uno But every man es tentado. is tempted. ¿Tenemos eso ahí? No dice si somos tentados. It doesn't say if any man is tempted. Ah, me dice ahí que cada uno es tentado. It says, but every man is tempted. ¿Cómo es tentado cada How uno? is he tempted? ¿De dónde surgen las tentaciones? From where do temptations come? ¿De dónde vienen? Where do they come from? When he is drawn away of his own lust and enticed. No son los deseos de otro It is not the desires of others lo que me tientan a mí. what tempt me. Y no son los deseos que otros puedan tener. And it is not the desires that Y others no might estamos hablando have. de deseos por cosas malas. And I'm not talking about desires for Okay. evil things. Pero escuche bien, no son las situaciones But it is not the que situation trabajan en los miembros that de work otra persona in the members of others que me afectan a mí en mi that tentación. affect me in my temptation. Son los que
son afectados dentro de mí. It is what is affected within me. Por eso es que lo que pudiera ser una tentación para mí, That is why what could be a temptation for me necesariamente no es una tentación para usted. is not necessarily a temptation for No you. todos pasamos por el mismo tipo de tentación, Not all of us go through the same type of pero temptation, todos vamos a ser but tentados. we all are tempted. Y algunos de nosotros And some of us tenemos más problemas en ciertas áreas que en otras áreas de nuestra vida. have more problems in one area than others may have. Ahora fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. And know what the Word of God says here. Nos dice aquí It says here que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. that every man is tempted when he is drawn away of his own lust. Esta palabra concupiscencia no es necesariamente una palabra mala. This expression, own lust, is not necessarily Lust. evil expression. La palabra concupiscencia es Lust. simplemente un fuerte deseo. Simply means a strong desire. Ahora, y dice aquí And it says here que cuando de su propia that concupiscencia, when out of his own lust, esta palabra concupiscencia muchas personas solamente la atribuyen a situaciones de sexo. this expression of lust is many times interpreted or credited to only Ajá. sexual Pero lust. esto cubre todas las áreas But this donde covers- usted tiene un fuerte deseo. This covers any and every area where you may have a strong Si usted tiene desire. deseo de ser rico, pues ahí está un problema con la concupiscencia. Well, if you desire or wish to be rich, well, there's a problem with De ser lust. grande, de To ser be great, reconocido, to be de ser renowned, esto, de ser to be aquello. this or that. All right. Ahora dice aquí la palabra del Señor. Now, the Word of God says, Escuche bien. listen, Entonces la concupiscencia, then when lust después que ha concebido, hath conceived, después que ha concebido, then when lust hath conceived it, escuche bien, por eso es que es imposible that's why it is impossible pecar sin saber. to sin without knowing. Porque la concupiscencia tiene que concebir. Because lust has to conceive. Y estimado, cuando una mujer, y tengo que utilizar esa comparación, And I have to use this es comparison. un poco cruda, pero tenemos que It's a utilizarla. bit crude that we have to Porque use eso it. es lo que el apóstol Santiago tiene en su mente cuando él escribe esto, Because esa palabra que él usa. it is what the apostle James has in mind when he uses this. Amén. Una mujer cae en estado. A woman gets pregnant. Y cuando ya usted se da cuenta que ella está en estado, And then when you finally realize that she's pregnant, si le hacemos la pregunta, if we ask her, ¿por qué tú estás así? why are you like this? Ella va a decir, ay, yo no sé. And she says, well, I don't know. Es imposible. It is impossible. Amén. Si ella concibió, If she conceived, para ella no puede ser un misterio porque ella está así. for her, it cannot be a mystery why ¿Tenemos she's eso? in that state. Por eso es que es imposible que la persona peque sin saber lo que That's tiene que why concebir primero. it is impossible for a sinner or someone to not know that he's sinned because he has to conceive it first. Se concibe. It's conceived. Nadie peca No one en sins ignorancia. in ignorance. Ahora, ¿me están siguiendo ahí? All right? Are you Para que following me sepamos. here? Por eso que tenemos que tener cuidado en las diferentes áreas de nuestra vida donde somos vulnerables. That's why we have to be careful in the different areas of our lives where we are Porque el vulnerable. diablo va a trabajar en esa área para que haya un gran deseo. Because the devil will work in that area so that there will be a great desire. Y después ese deseo va a llevar a qué cosa? And then that desire will take you to A what? concebir. To Es conceive. cuando usted lo acepta. That's when you accept it. Cuando usted lo acepta. When you accept it. Ahora, después que se acepta, Then when you accept it, ¿qué es lo que dice ahí ahora? what does it say then? Da a luz, It bringeth forth, el baby nace. the baby is born. ¿Cuál es el baby aquí? What is the baby here? Who's El the baby pecado. here? Sin. Da a luz It brings forth el pecado. sin. El pecado se hace realidad. Sin becomes a reality. Ahora, ¿qué más dice? What else does it say? Y el pecado, And sin, siendo consumado, when it is finished, da a luz bringeth forth ¿Qué cosa? what? la muerte. Death. Ahí vemos en esta noche, There we see tonight amén, que es imposible that it is impossible caer en pecado sin nosotros darnos cuenta. to fall into sin without us Estamos realizing. hablando de it. lo que es pecado We're ahora. talking about what is sin now. Ahora, el otro mito es Now the other myth is que en el pecado That no in- hay alegría. that in sin there is no joy.
There's no pleasure. or no pleasure. Ajá. Que no hay placer en el pecado. That there is no pleasure in sin. All right. Hebreos 11:25 nos dice Hebrews 11:25 tells us que sí hay that placer en el yes, pecado. there is pleasure in sin. Si no hubiera placer en el pecado, If there were no pleasure in sin, ¿por qué tanta gente le gusta pecar? then why do so many people enjoy sinning? ¿Ah? Amen. Tiene que haber atracción, There tiene que has to haber, be amén, attraction, placer pleasure en el pecado in sin para que el hombre lo siga practicando. for man to continue to practice it. All right, que dice Hebreos 11:25. Hebrews 11:25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God Ahí está. than to enjoy the pleasures of sin for En a el season. pecado sí En- hay placer. In sin there is pleasure. Yo estuve ahí y yo sé que es I verdad, was there and I know it's true, pero no dura. but it doesn't last. No dura, por eso que el hombre tiene que seguir haciéndolo. It doesn't last. That is why man Y has aún to después de un continue. tiempo, And even after a time, a ya period no of hay placer time, tampoco. there's no pleasure. Entonces hay que cambiar por otra cosa. Then you have to change for something else. Así es el pecado. And that is how sin is. Ahora, pero tenemos que entender esto. No Now, we podemos have to pararnos aquí y understand decir, this. hermano, amén, allá en el mundo yo no tuve placer. Eso es mentira. Aquí We no está cannot, engañando con we eso. cannot stand up here and say, well, I never had pleasure in sin in the world. That's a Amén, lie. We sí can't hay say placer. that. Yes, there is Hay pleasure. mucho placer allá afuera. There's much pleasure out Pero es there. engañoso. But it is a Es deceitful. pasajero. It is for a No season. perdura. It does not last. All right. Así que es un mito. So it is a myth. No es bíblico decir, It is not Bible to say amén, no hay placer afuera en el mundo. that, Sí hay placer, that there is no pleasure out in the world, because there is. pero es un placer destructivo. But it is a destructive Amén. pleasure. Mientras que leemos estas verdades en la As we palabra de read these Dios, truths in the Word of God, vamos a entender, we will understand amén, que la tentación that temptation tiene diferentes caras. has many faces. Tentación no es solamente robarme un dinero, Temptation is not only just to steal an amount of money, amén, fornicar, to fornicate, emborracharme, to get drunk, hacer algo malo socialmente en el to mundo. do something wrong socially in the world. La tentación tiene muchas caras Temptation has many faces, e inclusive tiene la cara de la virtud. and it even has the face of virtue. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado todos nosotros como hijos de Dios. And that's where we have to be careful as children of God. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, If we go to the Word of God, por ejemplo, usted va a leer en Lucas 22, for example, you will read in Luke 22, donde el diablo tentó a los where discípulos, the devil tempted the disciples amén, a vengarse. to get revenge. Ajá. Y ellos entendieron de que eso era justicia. And they understood that to be justice. Ajá. Y en la palabra de Dios, Cristo lo entendió correctamente. And in the Word of God, Christ understood it correctly. No era justicia lo que ellos querían, lo que ellos querían era venganza. It was not justice that they were after, they wanted vengeance. Cuando ellos pidieron o le dijeron a Cristo que los dejara orar para que cayera fuego y quemara a toda aquella gente, ¿se recuerdan? When they asked the Lord to let them pray and ask fire to come down from heaven and burn the whole city. Remember that? Usted puede estar en la calle You can be out in the street y conocer a fulano y conocer a and mengano. know so-and-so. Amén. Gente mala, gente bien feas. Bad people, ugly people. Amén. Y en usted levantarse algo como diciendo, ojalá que le pasara algo. And in you, something rise up to say, oh, I wish something would just happen to Ajá, them. y usted entonces comienza a decirse a usted mismo. And then you would Ahí la begin to tell tentación. yourself, there's the Amén. temptation now. Esa es la justicia. That is righteous. Pero eso no es justicia. That's justice, but that is Está not confundiendo justice. justicia por venganza. You're confusing justice for No es vengeance. justicia lo que usted quiere es venganza. Que You le don't- pase algo a fulano. You don't want justice, you want something bad to happen to that Y el person. diablo puede tentarnos así. And the ¿ves? devil can tempt us in that way. La virtud de la justicia. The virtue of justice, Cuando en sí es venganza. when in reality all it is revenge or vengeance. Después está la virtud Then there's the virtue del falso amor. of false love. All right. Por ejemplo, For example, los hijos suyos se portan mal, your children, they behave bad, no lo obedecen, they don't obey. siéntese, no se sientan, You tell them to sit, Cállate they la don't sit boca, no down. se callan la You tell boca. them to be quiet, they don't be no quiet. toques eso si lo tocan. Don't touch this, and they touch it anyway. Amén, no vayas ahí, ellos van. Don't go there, and they go anyway. Entonces usted siente en su And then corazón you feel in your heart, el que no, yo no puedo
pegarle con el cinto. You feel in your heart, no, I cannot spank them No with the puedo belt. disciplinarlo. No, I can't discipline Dios me them. dice que los ame. God tells me to love them. Pero usted está confundiendo But you're algo ahí. confusing something there. Ese no es el plan de Dios. That's not God's plan. El plan de Dios es God's plan que use is la vara. to use the rod of correction. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Así que hay tentaciones con cara de virtud. So there's temptations with the face of virtue. Después entendemos en la palabra de Dios Then we understand in the Word of que God existe that it exists, cosas muy lindas en la vida. beautiful things in life, Y es la virtud de lo hermoso. and it is the virtue of the beautiful things. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 12, versículo 3? What does the Word of God tell us in Romans 12:3? Que dejemos que nuestra mente sea transformada. To let our minds be Be renewed. transformed Amén. or ¿Qué renewed. significa eso? What does that mean? Podemos nosotros tener, por ejemplo, We can have, for example, el deseo de siempre lucir arregladitos. to have the desire to always look nice, Amén. Y eso puede convertirse en una tentación a volvernos orgullosos. and that can become a temptation to us and becoming prideful. Amén. Puede dar lugar a querer proyectar una imagen alta de uno mismo. And it could tempt us to project a higher image of ourselves. No siempre podemos tener cada pelito de la cabeza en su lugar. We cannot always have every strand of hair in its proper place. Amén. No podemos siempre pensar de que vamos a estar perfectamente vestidos y perfectamente calzados todo el tiempo. We cannot always think that we're always going to be perfectly dressed and with perfect shoes. Porque eso puede dar lugar a alimentar, hermano, a tentación a ser orgullosos. Because that can ser feed the vanidosos. temptation of being vain and filled with pride. Amén. Tenemos la otra tentación And we have the other de la temptation virtud de ser humildes, of the virtue of being humble, de creernos to humildes. think ourselves humble. Y usted me lo ha oído predicar muchas veces a mí aquí. And you've heard me preach it many times here. Estimado, cuando nosotros comenzamos a creer de que somos humildes, ya estamos perdiendo el sentido de lo que es la humildad. When we start thinking ourselves to be humble, then we're already losing the thought of humility. Amén. La virtud falsa de la humildad, The false virtue of humility amén, puede dar lugar Can give al place celo y a la envidia. to jealousy and A envy. envy. ¿De qué forma? In what way? Yo no sirvo para nada. I'm no good. Eso no es humildad. That's not humility. Eso es una estima pobre que usted tiene de usted mismo, That's just a poor self-esteem. que no tiene que ver nada con humildad. That has nothing to do with humility. La humildad no es tener una estima baja de la persona que uno es, hermano. Humbleness or humility is not having a low self-esteem. Porque Dios nos dice todo el tiempo, nosotros somos creación de Dios. Because God is always telling us that we are His creation, the creation of God. Amén. Y yo me respeto a mí mismo And para que otros me respeten también. I respect myself so that others can respect me. Amén. Pero el que yo piense que yo no sirvo para nada, But that I would think that I am no good, no podemos confundirlo con la humildad de la we Biblia. cannot confuse that with the humility of the Bible. ¿Por qué razón? Why? Cuando en la mayoría de los casos las personas Because in the majority of the cases when siempre están people diciendo yo no sirvo para are nada, saying that I'm no good, comienzan a resentir al que sí lo es. start to resent the one that is. No termina ahí, It just doesn't stop there Dicen, with "Yo no sirvo para themselves nada." that I'm no good, pero se comienza a resentir al que prospera. but o al then que they tiene. start to resent the one that prospers and does well. Amén. Hay una tentación ahí, tenemos que tener There's cuidado a con eso. temptation there. We have to see that. Después comenzamos a decir, ojalá yo fuera como fulano. Then we start saying, oh, I wish I was like so-and-so. Ojalá yo tuviera el trabajo que tiene fulano. Oh, I wish I would have the job that so-and-so has. ¿Por qué razón yo no puedo tener un trabajo bueno? Why can't I have a good job? ¿Por qué siempre tengo que estar con este tipo de trabajo? Why do I always have Y this type of comenzamos a job? darnos golpes nosotros mismos And then we start beating a ourselves, nuestra estima personal. our own self-esteem. We start Y beating eso no at tiene it. que ver nada con la humildad And de that la has Biblia. nothing to do with humility. All right. Después tenemos que tener cuidado con la falsa virtud de los logros en la vida. Then we have to be careful with the false virtues of the successes in life. Muchas veces tenemos logros en la vida. Many times we have, is it success? Ajá. Many times we have success in life Amén. En diferentes in áreas. different areas. Y comenzamos a tocar la trompeta y a hacerle saber a todo el mundo los logros que estamos And teniendo. then we start sounding the trumpet and let everybody know the success we've had in this Pero area. cuando or no that. los tuvimos, nos But- callábamos la boca. But when we didn't have them, we were quiet. Por ejemplo, For example, podemos comenzar una dieta. we can start a diet. Amén. Y podemos perder 20 libras o And we can 25 lose libras 20, de 25 manteca. pounds of fat. Amén.
y perdemos 25 libras de manteca. and we lose 25 pounds of, he's saying lard. Ajá. Sí. Y mientras que perdemos esas 25 libras, And as long as we're losing those 25 pounds, amén, ganamos 45 de arrogancia. we gain 45 of arrogance. ¿Mm? Y comenzamos a decirle a los demás, And pero we start ¿por qué telling tú estás en una others, dieta? well, why aren't you on a diet? Tú debes estar en una You dieta. should be on a diet. ¿Por qué razón? Why? Porque tú sí las has perdido. Because you lost it. Pero cuando tú no las estabas perdiendo, But estás when ahí you con la weren't boca. losing it, you were quiet. ¿Ves? See? Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, con los logros en nuestras vidas. That's why we have to be careful with the successes. Una vez que in tenemos life. logros en nuestra vida, What- queremos que todo el mundo tenga los mismos logros. Once we have successes in life, then we want everyone to have Amén, the pero no same. funciona de esa But it forma. doesn't work that way. All right. Ahora, mientras que examinamos la palabra de Dios Now, while we examine the Word of y God, queremos ir al libro de Génesis, and we like to go to the book of porque es Genesis, imposible estudiar tentación sin estudiar esto. because it is impossible to study temptations without studying this one, Amén. Que es la tentación, la primera tentación, which is the first temptation, que viene a ser un patrón para todas las tentaciones. which became a pattern for all other temptations. Amén. Hay cosas muy interesantes acerca de la tentación. There are interesting things about temptations. Una vez un niño llamado Bob, Once, Bob. a boy named Bob, la madre le dijo, his mom told him, no quiero que nades en ese lago. I don't want you to swim in that lake. Y la mamá le tenía prohibido al niño nadar en ese lago. Mom prohibited him to swim in the lake. Y un día él dijo, And one day Bob said, bueno, voy a pasar por el lago, well, I'm going to go by the lake. así que mejor que recoja la truza por si acaso soy tentado. So I better get my swimming suit just in case I'm tempted. ¿Qué significa eso? What does that Cuando mean? ya él piensa en su mente, When- se abre la tentación. When hermano. he's thinking this in his mind, the temptation is already open. Seguramente cuando pase por el lago Of va a tener course. tremendo deseo de Of entrar. course, when he goes by the lake, he's going to have a tremendous desire to jump Porque in. así ocurre la And tentación. that's how temptation works. Señor. Tenemos que tener cuidado en esa área. We have to be careful in that area. Una vez un anciano, Once an old man, hablando de las tentaciones, speaking about temptations, y dice que había un campo lleno de melones. and it was said that there was a field. field of melons, filled with melons. Pero los melones no eran de él. But the melons were not his. Y él iba a pasar por enfrente de los melones. And he was going to pass by that field of melons. Pero él era un hombre de Dios. But he was a man of God. Y él dijo, no puedo evitar que la boca se me haga agua. And he said, I cannot avoid my mouth watering, Pero yo sí puedo correr. but I can run. Y salió corriendo So he started running para no mirar demasiado so los that he melones. wouldn't look at it too long. Y muchas veces en la vida, hermano, And many times in life, tenemos que correr delante de los melones. we have to run in front of the melons. Sí, Señor. Yes? Nunca podemos tener demasiado cuidado. We can never be too cautious. Amén. Tenemos que prepararnos para las tentaciones. We have to prepare ourselves for temptations. Uno de los famosos hombres One of the famous men de Inglaterra vino aquí a Nueva York of England came to New York, y esto salió en la historia de Estados Unidos and this is hace muchos años de eso. this is recorded in the history of the United States. El único hombre que lo ha hecho. And this happened many years Se ago. metió en un The only barril. one who's ever done it. He stuck himself in a barrel Y se tiró por las cataratas del Niágara. and he put himself in a barrel and he tumbled down Niagara Si Falls. usted ha visto las cataratas del Niágara, If you ever seen Niagara Falls, hay que tener valor para hacer eso. you have to have courage Y él to se do tiró this. And he dentro de un barril inside a barrel he just Y threw llegó abajo. himself and he got down to the y bottom no le pasó nada. and nothing happened to Y him. unos meses después, And a few months later, caminando en una calle, walking down the street, resbaló en la cáscara de una naranja he slipped on an orange peel y se fracturó no sé cuántos huesos. and he fractured I don't know how many bones. ¿Sabe por qué razón? You know why? Porque él no esperaba la cáscara. Because he was not expecting the orange peel. A veces nos podemos preparar para una gran tentación, Sometimes we can prepare ourselves for a big old pero temptation, para la chiquita que but no for nos the little preparamos, ones that we don't prepare ourselves, esa nos puede tumbar. those are the ones that can knock us down.
Por eso que no sabemos cuándo vamos a ser tentados. That's why we don't know when we're going to be Porque no tempted. siempre el diablo dice, oye, el mes que viene vengo con la Because tentación. not always does the devil say, hey, next month I'm coming Ora y with ayuda y temptation. prepárate. Pray and fast and get Hermano, ready. no sabemos cuándo viene. No, we don't know when it's coming. A veces vienen los momentos más píos. Many times it comes in the moments that are most Después de usted haber pious moments. Oh, okay. Most pious A moments. veces vienen los momentos cuando usted no está pensando en nada de pecado. Sometimes it comes when you're not thinking of anything about sin. Amén. Y viene la tentación. And the temptation comes Viene a través de alguien. through A someone, través de alguien que dice algo. through something that someone A través de says, algo que usted oye. something that you O heard, mejor dicho, algo que usted ve. or something that you saw, Algo que le vienen a proponer. something that they come and Y propose to viene en un you. momento que usted no lo espera. And it comes in a time when you're not even Puede expecting venir a it. través de It familias. can come through a family A member, través de amigos. through friends. Puede venir en el trabajo. It can come on the Puede venir job. manejando It el can come carro. driving the car. Puede ser al llegar a una It tienda. can be when you get to a store. Usted nunca sabe cuándo es la tentación. You never know when the temptation is going to come and present Y a itself. veces tenemos solamente, hermanos, segundos para reaccionar. And sometimes we just have fractions of a No second tenemos tiempo para decir, to diablo, react. espérate, que voy a entrar al cuarto a orar ahora. We don't always have time to say, devil, wait, I'm going to the room Amén. and pray about it. Espérate, Satanás, Wait, Satan, que voy a orar. I'm going to Amén, pray. tengo que poner mis pensamientos en I have to orden. gather my thoughts Y yo te contesto después. and I'll answer you. I'll Ahora get back to tenemos you. segundos nada más We only have seconds para reaccionar frente a una to tentación. react before a temptation. Amén. Usted ve algo y decide en segundos, lo cojo o no lo cojo. You see something ¿Eh? and you decide in seconds, do I get it or no? Le devuelven algo en la tienda y usted tiene que reaccionar enseguida. They give A you ver, too ¿me much cae la money. boca o lo recibo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? They give you too much money back Tiene que and reaccionar you have enseguida. to think quick, do I return it or not? Do I keep it or do I give it back? Amén. Esta semana me pasó algo así en una tienda también, por eso mencioné esa parte de ahí. This happened to a sister not too long ago in a store, that's why I'm mentioning it. Fui a una tienda a comprar algo. I went, to him, okay. I thought it was a sister, I heard wrong. I went to a store to buy something Y le di $10 a una mujer and I gave the cashier muchacha. $10 y ella me devolvió 20. and she gave me back Y $20. yo dije, no, mire, And I said, no, look, me dijo, ¿qué pasa? Porque And she ellos said, "What creen que happened?" uno le va a reclamar a ellos. because they think Yo dije, that usted you're me gonna dio demand. vuelto para 10. And I said, I gave, You gave me change for 10 and I gave you, no, you gave me change for 20 and I gave you 10. okay, he's Ajá. wrong. Yo le di para, usted me ha devuelto a mí de cambio de $20. You've given me change for a $20 bill, and I only gave you a $10 Y bill. ella se fue a resolver el problema y a And arreglar esas cosas allí she en la went and máquina. took care of it. Después viene otra. Then another one came, Dice, mi señor, and she said, "Sir, esa señora se ha quedado maravillada. that woman was marveled." Digo, ¿por qué razón? Dice, porque And I said, usted "Why?" le Because- dijo que le habían dado dinero de más. Because you said that they had given you too much money. Qué hombre tan decente. What a decent man. Yo le dije, no, no, no por eso. I said, no, that's not because of ¿Usted that. sabe por qué eso lo devolví? You know why I gave it back to her? Porque yo soy un hijo de Dios. Because I'm a child of Yo God. soy cristiano. I'm a Christian. Me dijo, cristiano, usted es And she cristiano. said, Yo soy Christian, you're a Christian? Dice, yo también soy cristiano. And she said, I'm also a Christian. Entonces llama al dueño. And she called the owner. Llama al dueño del establecimiento. And she called the owner of the Dice, mire, él es establishment. cristiano. And said, look, he's a Christian. Digo, yo soy pastor. And I told him, I'm a pastor. ¿Usted es pastor? He said, you're a pastor? Dice, no me diga que usted es Don't pastor. tell me, you're a Sí, yo pastor. soy I pastor. said, yes, I'm a pastor. Díceme, ¿y usted dónde? Yo soy cubano. And I said, they asked me, where are you from? And I said, I'm Cuban. En verdad, yo fui a Cuba hace como 3 meses. And I told her, I was in Cuba Dice, not ¿a too dónde long, fue a not Cuba 3 para months ago. predicar? I said, where'd you go to Digo, en Cuba? Pinar del Río. I said, I went to Pinar del Dice, Rio. Pinar del Río. And she said, Pinar del No Rio? me diga. Don't tell me ¿Dónde that you estuve went en to el Pinar del ¿Dónde Rio. estuvo? Where were you? En la misma ciudad. And I said, in the same city Dice, of ¿y Pinar dónde del Rio. predicó allá? And I said, where did you preach? En la iglesia de I Dios. said, in the Church of God. ¿Y quién es el pastor And ahí? who is the pastor Digo, el there? hermano Julio Pérez. And I said, Brother Julio Pero el Perez. hermano I said, Julio. the brother Julio Dice, yo Perez. conozco al I hermano said, I Julio. know Brother Julio Y Perez. conozco a la hermana Elina And I know González. Sister Elena Sister Elina González. Gonzalez, I'm sorry. Amén. Dice, yo hace poquito me convertí. She said, I got saved not too long ago. Y quiero ir. And I want to hear. Pero Wow. estoy trabajando aquí día y noche. Oh, I want to come, but I'm working Como day una and night. esclavita. Like Como una a slave. esclavita. Y tenemos que reaccionar en ese momento, hermano. And we have to react in that En moment. segundos. In seconds. Dice, bueno, pastor, para mí eso no es tentación. And you might say, well, Pastor, for me, that is not a Si temptation. yo no lo necesito, no es tentación. Well, if I don't need it, it's not a temptation. La tentación siempre viene Temptation always comes cuando necesitamos. when we need, Cuando hay necesidad. when there's a need. Si no, no hay tentaciones. If not, it's not a temptation.
¿Usted sabe por qué el cigarrillo para mí no es tentación? Do you know why cigarette for me is not a temptation? Porque yo nunca fumé, Because I've never smoked. no me gusta el olor I don't care for the odor. y para mí eso no es tentación. And for me, that Hoy. is not a temptation. Hoy no es tentación. Today is not a temptation. Amén. Pero hermano, cuando hay necesidades, But when there are needs, cuando hay olores when there are fragrances que nos conectan a situaciones That- placenteras de un pasado que tuvimos. that connect us to pleasant experiences that we once had in Amén. the past, Si usted nunca estuvo en la rumba, if you were never in the Roomba, pueden tocar lo que toquen por el radio, they can play whatever they play on the radio. que no hay nada en usted que hace así. That there's nothing in you that moves. Pero si estuvo en eso, hermano, But if you were involved in that, amén, y cuando estuvo en eso, and when you were really into that, estuvo en otras cosas, you were in other en things, conexión con in eso, connection to that, donde hubo placer, where there was pleasure, y usted se encuentra en un ambiente de eso, and you find yourself in that type of atmosphere, puede haber algo por dentro que se sacude. then there's something inside that wants to move. Y si solo me pasa a mí, You might say, that doesn't happen to usted me. necesita estos estudios, Then you need these studies amén, para que entienda por qué hay tentaciones. so that you can understand why there are Las temptations. tentaciones nuestras están siempre conectadas al pasado que tuvimos. Our temptations are always connected to Amén. the past that we Aunque had. el diablo puede traer nuevas tentaciones, Although the devil may bring new temptations, la mayoría de las tentaciones The- vienen producidas por aquellas cosas que una vez. the majority of Hicimos. temptations will come because of things that at one time we experienced. Amén. Ahora veamos aquí lo que dice la palabra de Dios. Now let us read what the Word of God says here. En Génesis 3. In Genesis chapter 3, Esta es la historia de primera, The la story- primera tentación. the story of the first temptation. Tiene un terrible final. It has a terrible ending. Algo que comenzó hermoso, bueno y perfecto. Something that started beautiful and perfect, Amén. Se volvió en algo trágico, and it became feo something ugly, tragic, y destructor. and destructive. Y esta tentación debe ser una alarma para todos nosotros. And this temptation should be an alarm for us all. Y hay varias cosas que necesitamos aprender de esto. That there are several things that we have to learn from this. Sabemos que el tentador es el diablo. Now we know that the tempter is the Tenemos que aclarar devil. eso. We have to clear that up. ¿Quién nos tienta? Who tempts us? El diablo. The devil. Nunca Dios. Never God. Hay una diferencia en ser probados y ser tentados. There is a difference in being tried and tested and being tempted. Dios nos presenta opciones, God will present us with pero options. Dios nunca nos trata de empujar y convencer a hacer lo malo. But God will never push us and try to convince us to do evil. Eso lo hace el diablo. That's what the devil does. Una prueba no es una tentación, A trial una is- tentación no es una prueba. A trial is not a temptation, and a temptation is not a Aunque trial. una prueba puede convertirse en una tentación que el diablo usa. Although a trial can become a temptation used by the devil. Amén. ¿Cuáles son las tácticas del diablo? What are the tactics of the Diferente, devil? hermano. They're different. Debe decirle, el diablo lo conoce usted. Let me tell you, the devil knows you. Y el diablo conoce todas las áreas de su vida. And the devil knows all areas of your life. Así que el diablo va a atacarle a usted a través de donde usted es vulnerable. So the devil will attack you by the way or means in which you are vulnerable. Amén. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 3? What does verse 1 of chapter 3 says? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Now the serpent was more subtle than any beast of the field. Que ya el diablo estaba aquí ya. Now we see the devil here. Que Jehová No, no. Dios había The devil was already here. Oh, okay. Hasta ahí, hermano, un momentico. Puede sentarse, después sigue, sí. Ok, vamos a ver aquí cómo el diablo trabaja. Now let us see here how the devil works. Alright. El diablo no es la serpiente y la serpiente no es el diablo. The devil is not the serpent and the serpent is not the devil. Do we understand that? Alright. El diablo trabaja a través de la serpiente. The devil works by means of the serpent. Es el instrumento de Satanás. That is the tool or the instrument of Satan. ¿Qué cosa utilizó? What did he use? No utilizó el tigre, no He- utilizó el He elefante, didn't use the elephant. He didn't use the no utilizó tiger. al mono, He didn't use the monkey. utilizó al más astuto de todos los He animales. used the most subtle of all the beasts. Que nos dice la palabra de Dios aquí, That the word of God tells us here era la serpiente. was the serpent. Ahora, hay ciertas capacidades There are certain capacities y poderes que la serpiente tenía.
capacities and powers and abilities that the serpent had que no sabemos todo. that we don't know at all. Pero sí sabemos una cosa, por cierto. But we know something for sure. La serpiente no se arrastraba. The serpent did not drag itself. ¿Entendemos eso esta noche? Do we understand that? Muchos lo pintan que tenía patas, otros dicen que caminaba con la cola. Yo no sé cómo se Many llama. draw them with legs or that it walked on its tail. I don't know how. Pero it did it. sabemos que la serpiente que nosotros conocemos And hoy we know no that- fue la que estuvo ese día. But we know that the serpent that we know today is not the same that was in the garden. that Ella se day. arrastra por juicio de Dios. She crawls or drags or whatever you want to call it because of the judgment of God. Amén. Nos dice la palabra de Dios Now the word of God says que la serpiente era astuta That- más que todos los animales del campo. that the serpent was more subtle than any beast of the field. Ningún animal era más astuto que la serpiente. No animal was more subtle than the serpent. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Y yo lo creo en esta noche. And I believe it Más tonight. que el chimpancé, más que More los than the monos. chimpanzee or the Y monkey. yo sé que los científicos dicen que tienen más éxito con los monos que con cualquier otro animal, pero la Biblia dice ella era la más astuta de todas. I know that scientists say that they have had more Amen. success with chimpanzees than with any other animal, but the Bible says that the serpent was more subtle. Y el diablo, hermano, escuche bien, el And- diablo posee este animal. And the devil possesses this animal. Amén. Invade este animal. He invades this animal, Amén. Y hasta utiliza, amén, si usted quiere llamarle cuerdas vocales. and it even uses, if you want to call them, No or vamos a refer entrar en to them detalle ahí as si tienen o no tienen. vocal cords, if Pero they're se had it movió or de not. tal forma But it moved in such a que way hizo que la serpiente pudiera hablar that he caused the serpent to speak, para comunicarse con la to mujer. communicate with the woman. Y nos dice aquí en la palabra del Señor And the Word of God tells us here que ella era la más astuta. that she was the more subtle of all animals. Amén. ¿Qué nos enseña esto? And what does this show us? La tentación cambia That temptation will change lo que es destructor what is destructive en algo atractivo. in something attractive. ¿Entendemos eso esta noche? Do we understand that? Amén. El diablo nos ataca a nosotros a través de lo que es atractivo a nosotros. The devil will attack us through something that is attractive to us. Esa es la bendición Now that is the blessing de conocer a Cristo cuando somos jóvenes. of knowing Christ when we are young. Cuando nos convertimos When we get saved en la juventud, in our youth, hay una serie de tentaciones en las cuales nosotros no vamos a tener there is a que series of vernos. temptations that we will not have to see ourselves Ahora, in. y nos dice aquí la palabra del Señor And the Word of God tells us que la serpiente, siendo la más inteligente de todos los that animales, the serpent, being the most intelligent of all the animals, que es la razón por la que comienza a trabajar en Eva, which is the reason why it starts to work on Eve, porque Eva puede haber pensado because Eve could have thought, seguramente que alguien tan inteligente no me puede hacer daño a mí. she could have thought that somebody so intelligent is not going to cause me any harm. Si hubiera sido un animal bruto, estúpido, hermano, que viene a Eva, a lo mejor Eva no hubiera dado oído. If it would have been a dumb animal, then Eve probably would not have given it audience. Por ejemplo, For example, amén, viene alguien de la calle if someone comes out from the street y no queremos echar, hermano, tierra sobre ninguna persona. and we don't want to throw dirt Pero on vamos a any usar esto como un person, ejemplo esta noche. then we'll just use this as an example. Personas que a veces se paran en las esquinas, People that sometimes stand in the corner, en los semáforos a pedir dinero in the corners, in the lights, asking for money, begging for money, y viene a pedirle usted un consejo. and they ask you for advice. O mejor dicho, usted va a venir a él a pedirle un Oh, consejo. I'm sorry, are you going to go to that person Si la and ask persona for viene a decir advice? una cosa, ¿usted te la va a oír? And if that person comes to tell you or give ¿Ah? you advice, are you going to listen? No, No. porque eso no es atractivo. Because that's not attractive. Pero si es el jefe de trabajo suyo, But if it's your boss, a lo mejor usted cambia de opinión. you might change your opinion. Sin embargo, a lo mejor lo que está diciendo es la misma cosa. But yet, it might be the same thing that he's telling you that the other one is. Si es alguien que tiene un título, si es alguien que tiene un doctorado, If si es someone- alguien, amén, reconocido en política With a title or doctorate Amen. or known in politics. La gente dice, bueno, pero mira, fulano estudió.
People say, well, this person, he studied. A lo mejor tienes razón en eso. Maybe he has a reason. Y a lo mejor lo que está diciendo es lo mismo que dice el hombre que se para en la esquina a recoger los And papeles. maybe what he's saying is the same thing that the person that's in the El corner. punto es que el diablo siempre viene a través de aquello que puede afectarle a The usted. point is that the devil will always come by means of that which will affect you. Amén. Esa es la forma que él trabaja. That's the way he works. A través de lo atractivo. Through what is attractive. Ahora, el propósito de la tentación Now the purpose of the siempre es destrucción. temptation is always destruction. Siempre. Always. La estrategia de la The tentación strategy of the temptation es la seducción. is the seduction. Amén. Usted nunca va a ser seducido You will por lo never be- feo y por lo estúpido. You will never be seduced by what is ugly and what is Stupid. Okay, I Amén. hear that. ¿Por qué gente son engañados? Why are people deceived? Porque leen grandes libros en la universidad, Because they read big books in the university, libros gordos así, thick books, y los hay así, hermano, de este and they're tamaño. books that are this big. Yo los he visto así de I've este seen tamaño. Y la gente dice, oye, este libro, And el que people say, escribió "Man, ese, whoever wrote debe that ser book inteligente. No necesariamente. Must be hermano. intelligent, not necessarily. Amén. A lo mejor lo que dijo necesitó 25 páginas para que usted podía decirlo en una página solamente. Maybe what he said, he needed 25 pages when it could Amen. have been said in one. Y dice, oye, pero una persona que escribe un libro de ese tamaño tiene que ser inteligente. You might say somebody that writes a book that big has Y to ahí be comienza a decirle intelligent. usted que Darwin, And then they start telling you that amén, Darwin, que la evolución, that evolution, y ahí la juventud cae. and there's where the youth will fall. Porque es alguien conocido, Because it is someone alguien que known, tiene un título, someone with a alguien que title, iba a la universidad. someone that's gone to the Pero si university. la teoría esa de Darwin, But if the Darwin's theory que enseña de que el hombre vino del mono, that teaches that man came from the monkey, amén, fuera el carbonero, hermano, el lechero que se lo dice usted nunca le haría caso a eso. if that theory of Darwin was told by the milkman, then you would never believe Amén, it. sus hijos nunca hubieran sido Your influenciados. children would never be influenced. Pero hay hijos que han sido But there are influenciados children that have been por la influenced incredulidad because of a unbelief través de maestros en los through colegios. teachers in school. ¿Por qué razón? Why? Por lo que es atractivo. Because of what it's attractive. Porque la serpiente viene a usted de esa Because forma. the serpent comes to you that way. ¿Qué nos enseña el versículo 1? What does verse 1 show us? Que la serpiente le dice a la mujer, That the serpent tells the woman, y aquí es donde comienza la semilla And- de lo que es la tentación, and here's where the seed of what the temptation is hacernos begins, dudar to cause them to doubt de lo que Dios ha dicho. of what God has said. Dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Después en el versículo 1 más adelante, Then in verse 1 it says la serpiente that the serpent incorrectamente incorrectly usa la escritura, uses the scripture, usa lo que dice Dios. uses what God said. ¿Qué dice la última parte? What does it say in the last Con part? que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ye shall not eat of every tree of the garden? Eso no fue lo que Dios dijo. That's not what God Ella lo said. viró al revés. He twisted it. ¿Qué fue lo que Dios dijo? What was it that God said? Lo que Dios dijo fue What God said was que de todo árbol puedes that comer, you can eat of every tree in the garden menos de ese. except Pero ella lo this viró al one. revés. But the serpent twisted. Dios ha dicho que no puedes comer de todo. God says that you can't eat of every tree. Lo viró. He twisted Parece it. que es la misma cosa, pero no es It la seems misma like the cosa. same thing, but it's not the same thing. El diablo trata de confundirnos mentalmente cuando nos tienta. The devil will try to confuse us mentally when he Amen. tempts us. Después nos enseña aquí Then it shows us here que en el versículo 16 that in verse 16 Dios había dicho, that God had de said, todo árbol del huerto podrás comer. of every tree in the garden you can eat. Hermano, Dios es positivo. God is positive. Dios nos dice, de todo tú puedes hacer menos este. God says we can have of everything except for Amén. El this. hombre tenía todo lo que necesitaba. Man had everything that he needed. Él no necesitaba He didn't need this, este árbol, this tree, pero es que ahí es donde está la tentación. but that's where the temptation Cuando is. se nos dice, When we are cuando Dios told, nos dice, when God tells cuando us, nuestra conciencia nos when dice our conscience que tells eso no lo podemos us that we tocar. can't touch this. Ahora, más adelante, ¿qué nos dice? Further on it says, Dice la palabra de Dios en el versículo 2. verse 2, ¿Quién nos va a leer, por favor? And the woman said unto the serpent, Ahí está el primer error. and here's the first mistake. ¿Usted quiere vencer sus tentaciones? You want to overcome your Yo temptations? quiero también, hermano. I want to also. No hable con el diablo. Don't talk to the devil. No converse con el Don't diablo. converse with the devil. Ahí está el problema de la mujer. There is the woman's first problem. La mujer The woman respondió. answered. Si ella hubiera seguido caminando, If she would have just kept walking, estimado, amén, la tentación no hubiera hecho daño. the temptation would not have done Pero ella se damage. sentó a conversar But con el she enemigo. sat down and
conversed with the Hay enemy. peligro en conversar con el There enemigo. is danger in conversing with the enemy. Usted conversa con el enemigo, If you converse with the enemy, por mucho que usted quiera, no matter how much you al want final to, sale con algo que el enemigo le dijo a usted en su mente. in the end you come Siempre. you No come falla. with something that the enemy puts in your Y aunque mind. usted luche después, Even if you fight later, Amén. you fight it off Usted later, reprenda. you rebuke it, ya el enemigo se puso en la but mente. the enemy has planted it in your mind. No converse con el diablo. Don't converse with the devil. Ella conversó con el diablo. She conversed with the devil, Amén. Y comenzó a defender a Dios. and she began to defend God. Pero eso, hermano, es incorrecto. But that's incorrect. All right. Después leemos en el versículo 3, Then in verse 3 we read donde nos dice la palabra de Dios que ella dice: that she says, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, that the woman answered that of the fruit of the trees of the garden we can eat, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, en medio, that's in the midst of the garden, estaba en el medio, it was in the middle of no the estaba en un garden. rincón, It was not in a corner. estaba en el It, mismo medio it del was jardín. in the middle. Era imposible evadir el árbol. It was impossible to evade the tree. Pero hermano, como dijo el anciano, But like the old man said, aunque la boca se me haga agua, yo even if sí my puedo mouth correr. waters, I'm going to keep running. Amén. Y nos dice la palabra del Señor And the aquí, word of God tells us here que ella le dice, that she tells him en el versículo 4, in verse 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no And- morirás. and the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Y ese es otro mensaje, And that's another message. la gran mentira. The great lie. Amén. Toda tentación All temptation conlleva, o mejor dicho, lleva consigo la mentira como una trampa. all temptation carries along with it a lie as a trap. Amén. ¿Qué es lo que el diablo dice? What does the devil say? Lo que el diablo dice, hermano, What the devil says, es que si pecamos, that if we sin, no nos va a ir mal. it will not go bad. It won't go wrong. Ajá. Lo que el diablo estaba diciendo aquí What the devil was saying here es que el pecado is that sin no lleva consecuencias. does not carry Pero consequences. Dios lo ha dicho But claramente. God has said it clearly. Amén. En Romanos 6:23, In la Romans paga del pecado es 6:23, muerte. the wages of sin is death. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Ezekiel says that the soul that sinneth shall surely die. Amén. Gálatas 6:7 dice, todo lo Galatians que el 6:7 hombre siembra says, recoge. whatsoever a man soweth, that he shall surely reap. Amén. ¿Y cómo reaccionó How ella? did he react to this? Versículo 6. Verse 6. ¿Cómo reaccionó ella en el How versículo did she 6? react in verse 6? Escúchame, aquí está el problema. Now here's the problem. Listen, listen. Y vio la mujer que el árbol era bueno. And when the woman saw that the tree was good, ¿Se ve? you see, Ahí está el problema de la mujer. there's the problem of the Y woman. la mujer representa a cada hombre y cada mujer. And the woman represents every man and every woman. Eva Eve no se mantuvo lejos del camino del diablo. did not keep herself far enough away from the path of the devil. Dice que sus ojos se abrieron It says that her eyes were opened. y vio que el árbol... And she saw that the tree... Escuche bien, quiero que Listen, agarre eso. No now I estamos want you to predicando get a esta hold noche. of this. Vio la mujer que el árbol era bueno. And the woman saw that the tree was good. ¿Cuántas veces en nuestra How vida many times in our lives decisiones nos Decisions. parecen buenas? seem good to us? No, si, hermano, escuche bien una cosa. Now listen, Si nosotros vemos una decisión if we see a decision y nos parece mala, and it looks bad, no lo vamos a hacer we're not going to make that decision, right? porque nos parece mal. Because it looks bad. Son las decisiones que nos parecen buenas las que son peligrosas porque detrás está el diablo. It is the decisions that look good that are dangerous because behind them is the devil. No, ningún cristiano quiere pecar. No Christian wants to sin. Y ningún cristiano fiel, And no faithful Christian amén, que hoy ya no es fiel y está en pecado, that is faithful today and is not in sin amén, estimado hermano, hizo una decisión sabiendo que era mala. made a decision knowing that it was bad. En la mayoría de los casos la decisión parece buena In the decisión. majority of the cases, they look good. Nos parece bien a nuestros ojos. They look good to our eyes. ¿Qué nos dice la palabra de Dios que pasó aquí? What does the Word of God tells us that happened here? Nos dice aquí que le pareció bien a It sus says ojos. that it looked good to her eyes. Vio que la mujer, que el árbol era bueno. The woman saw that the tree was good. ¿Para qué? For what? ¿Para su alma? For her soul? ¿Era bueno para su alma? Was it good for her soul? ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Era bueno para su vida espiritual? Was it good for her spiritual No, life? era bueno para No. su carne. It was good for her flesh. Era bueno para comer. It was good for food. ¿Y que era agradable a quién? And it was
What? A los It ojos. was pleasant to the ¿Se eyes. ve? Que el pecado no siempre viene feo. You see that sin doesn't always come ugly? Amén. Y dice, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. And a tree to be desired to make one wise. Y tomó de su fruto. She took of the fruit thereof. Amén. Ella vio, hermano, She saw que era bueno para that it comer. was good for food to eat. No que era bueno para su alma. Not that it was good for her O soul, que era para la gloria de or Dios. that it was for the glory of Pero God, que era bueno para su but that carne. it was good for her flesh. Amén. Hay muchas personas que en la vida creen, There are many people in life that they think estimado, que es el derecho de ellos comerse su propia vida. that it is their right to eat their own life. Amén. Pero eso trae siempre destrucción. But that brings upon Amén. it Ella creyó, destruction. escuche bien, She thought que ella podía ser más inteligente that she could be y smarter más sabia and wiser si ella comía. if she ate. ¿Usted lo leyó ahí en la palabra del Señor? Did you read it? Ella pensó, si yo como de esto, She thought, well, if I eat this, dice, yo seré más sabia. I will be wiser. Amén. ¿Qué fue lo que el diablo estaba diciendo What aquí? was the devil telling her? El diablo estaba diciendo a ella, The devil was telling her, muchacha, aprende. listen, girl, learn. Infórmate a ti misma. Get informed. Te lo debes a ti misma. You owe it to yourself. Obtén información. Obtain information. Infórmate bien. Inform yourself Mejor well. es no saber, hermano. It's better not to know. Hay cosas en la vida, amén, informaciones en la vida que yo prefiero no There are conocer. things in life, information in life that I would rather just not know about. Hay libros que yo leo There are books that I y read, cuando veo el contenido, and when I see the yo he content, sido tentado, I hermano, a have leer been esos tempted libros. to read those books. Y cuando veo el contenido, And when I see the context of it, prefiero no leer el I libro. prefer not to read the book, Aunque hay cierta tentación con mi intelecto. although there might be a temptation with my intellect. A mí me gusta mucho leer. I like to read. Y raro es la tienda donde hay libros que yo entre que yo no saco un libro de ojos And it is weird, the bookstore that I go into and I don't buy a book. Siempre yo tengo 2 o 3 libros que estoy leyendo. I always have 2 or 3 books that I'm reading. Pero hay algunos que tengo que tener cuidado But con there are ellos. some that I have to be careful Amén. with. Porque hay cierto temor en mi Because corazón. there are certain fears in my heart. Hay ciertas cosas que no quiero batallar después There con are ellas. things that I don't want to battle with. Porque el diablo trabaja a través del Because the intelecto. devil will work through the intellect. Amén. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra de What Dios? does the word of God tell us? El Sir? diablo trató de hacerle ver a ella That the devil tried to make her see que ella en sí no era tan inteligente, that she really was not so intelligent. que ella no estaba cumplida en ella misma. That she was not complete. Ajá, fulfilling herself. Oh, okay. Que ella necesitaba más That she información. needed more information Amén. Comprender más las cosas de la vida. to understand more the things of life. Y ahí es donde la gente cae en la incredulidad, And hermano. that's where people just fall Porque into la vida unbelief, because life Es un misterio. is a mystery. Muchas cosas de la vida que usted nunca va a Many poder things in life comprender. you just will not know. Y mientras más las usted las And the estudia, more you study them, más cabezazos se va a dar contra la the pared. more banging you will go against the wall. Por with eso your que nos head. debe ser suficiente lo que Dios dice y aceptarlo por fe. That's why it should be enough what God Amen. says and accepted by faith. Aceptarlo por fe. Accepted by faith. El diablo le dice a ella, The devil tells her, sé inteligente, be infórmate. intelligent, be informed. Amén. De ahí viene el peligro. That's where the danger comes. Y aquí es el peligro de aquellos que se crían en hogares And cristianos here's the danger of those that are raised in Christian y homes que no han estado afuera en el mundo como algunos estuvieron en el mundo. and have not been out in the world like some others have been out in the world. Y el diablo le dice, And the devil will tell these amén, people, experimenta con eso. try this, try Amén, it out, pruébalo, Try experiment with it. experiment with Porque it. tú nunca lo hiciste. Because you never tried it. En la iglesia te han In dicho que church eso they es have malo, told you that that's bad. pero a lo mejor no es tan But malo. maybe it's not so bad. Hazlo. Try it. Do it. Amén, hazlo, Do practícalo. it. Practice it. Infórmate, Be averígalo, informed. Find out. pruébalo, Try it. para que tú sepas por ti misma después. So that you will know for yourself later on. Eso es falso, hermano. That's false. Mejor es que nunca lo toques. It's better that you just don't touch it. Es mejor no saberlo. It's better just not to know. Si hay algunas cosas en el mundo que dan placer, hermano, yo no quiero probarlas. If there are things in the world, out there in the world that bring pleasure, I don't want to try it. I don't want to know. Para después decir, Dios me salvó de ella. So that later I can say, God saved me Ay, from dice, it. pastor, yo quisiera, yo una vez, hermano, en el altar he trabajado con muchos niños y muchos jóvenes. In the altar, I have worked with muchos many años. children and many young people, many Y yo years. sé las acusaciones de las cuales muchas veces han And I know sufrido. the accusations in which some have suffered.
muchas veces venir al altar, Many times coming to the altar. amén, y sentirse mal y sentirse acusados. And feel bad and feel accused. Porque ellos no pueden decir, Dios me libertó de fumar, Dios me Because libertó they de can't say, droga. God freed me from drugs. They Dios can't me say, libertó. God freed me from Y smoking. oyen otros hermanos, Dios me libertó de And they todas hear esas others cosas. say, God freed me from Amén. this Y and ellos God no freed me pueden from that. decirlo. And they can't Y say creen que su it. salvación es menor. And they think less of their Ninguna salvación es salvation. menor. No salvation is less. Amen. Si no lo hiciste, gloria a Dios. If you didn't do it, praise God. Mejor es que nunca lo hayas It's hecho. better that you never did. Una vez el hijo de un pastor vino al altar, tenía 10 años. Once a pastor's son, 10 years old, came to the altar. Amén. Y cuando llegó al altar, el padre lo fue a And when he got to the atender altar, his father went to attend him in the altar. y le counsel him. dijo, mi hijo, ¿qué tú haces aquí en el And he altar? said, son, what are you doing here in the altar? Dice, papi, vine a rendir el licor y los cigarrillos And he said, Daddy, I'm here to Amen. surrender liquor and cigarettes. y amén y robar y comenzó una lista ahí. And he just went on with the list. Le dijo, pero ¿cuándo tú has hecho esas And he cosas? said, son, when El have padre you ever sabía que done nunca lo that? había hecho. His father didn't know. Dice, yo nunca lo he hecho, papi. And he said, Daddy, I've never done it. Amén, pero no quiero comenzar a hacerlo. But I've never done it, Quiero but I comenzar don't a want to hacerlo, start quiero doing it. rendir ya. So before I start, I want to surrender it. Amén, mejor para él. It's better for him. Como la hermana que se levantó, Like the sister that got up. certificando que Dios había testifying sanado de un and cáncer. saying, God healed me from a Comenzó cancer. a alabar a Dios And y she levantar started las praising manos. God and raising her hands. Y hermano, y bueno, la iglesia estaba And, well, the regocijándose. church was rejoicing. Y otra hermana se levantó. And another sister Y got comenzó a up hacer más bulla and todavía. started even making greater noise. Y alguien dijo, ¿de qué te sanó And Dios? said, what did God heal you from? Dice, de nada. That from Siempre he nothing, tenido salud. I've gloria a always had Dios. good health. Amén. ¿Qué es mejor? What's better? ¿Que Dios te sanó? That God healed you? ¿O que Dios nunca ha tenido que Or sanar? that God has Y never te had da to heal salud. you Gloria a Dios. and has given you good health? Hay dos formas de verlo. There's two ways of seeing this. Así que no dejes que el diablo te pase por la candela y te pase por la sociedad para entonces limpiarte y decir, gloria a Dios, Él me limpió. No. Di gracias a Dios que me ha mantenido limpio. Don't let the devil then drag you through the Gloria al dirt and Señor. through the fire so that you can say, God delivered me and cleansed me. Just give God thanks that you've never had to go, get dirty. Hay una falsa teoría en el mundo There is a false theory in the world, y es el falso pragmatismo que practica la gente. and it is the false pragmatism that is Ajá. practiced in the Es la world, filosofía de la gente. which is the philosophy of people. Amén. ¿Y cuál es la excusa? What is the excuse? Amén. Métete en todas las cosas. They say, well, get into everything. Amén. Y entonces después acepte solamente las que te convienen. And then only accept what is convenient to Pero you. cuando usted hace eso, But hermano, when you do that, usted se enfanga por todas. you get dirty from them all, Amén. or stained from them all. Usted no tiene que desobedecer a Dios You don't have to disobey God para obtener entendimiento y sabiduría. to obtain understanding and wisdom. El diablo le dijo, The devil told her, desobedece disobey y será sabio. and you'll be wise. Dios dice, God says, obedece obey y será sabio. and you'll be wise. Amén. Siempre funciona de esa It forma. always works that way. Amén. Vamos al versículo 7 para terminar. Let's go to verse 7 to finish. Entonces dice aquí, And it says here, estos son los resultados ahora. now these are the results. ¿Qué dice el versículo 7, hermano? What does verse 7 say? Que sus ojos, And the eyes of them ¿qué pasó both. con sus ojos? Where were their eyes? Ajá, entonces sus ojos fueron And their abiertos. eyes, the eyes of both of them were opened. Amén. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? ¿Que Dios nos quiere a nosotros con los ojos cerrados? That God wants us with our eyes closed? No. No. Estimado, ya usted tuvo los ojos abiertos cuando Cristo lo salvó a usted. No, God, you already had your eyes open when Christ Amen. saved you. ¿Qué significa esto? So what does this mean? Lo que esto significa What es this means is que ellos comenzaron a tener ojos para lo malo. that they began to have eyes for what was evil. Amén. Todos nosotros cuando fuimos niños un All día of us. abrimos nuestros ojos All of us. a lo malo. When we were children, one Amen. day we opened our eyes for what was bad Y and evil. lo que era inocente And what was innocent se convirtió en pecado. became sin. Hay una diferencia, hermano. See, there's a difference. Escuche bien, Listen, para que usted vea cómo funciona esto. so you'll see how this works. Usted puede tener un niño de 1 año You can have a 1-year-old child, y puede creer de que es simpático tirarle una fotografía desnudito. and you might think how cute it is to take a picture of them naked. Hay padres que hacen eso. There are parents that do that. Okay.
Y creen que es bueno, desnudito el niño, 1 año, 6 meses. They think, well, a Desnudito. child, 6 months, 1 year, how cute. La niña de 8 meses, le tiran 8-year-old varias fotografías y lo Daughter, guarda como un naked, recuerdo ahí. how cute, and they keep Ahora, it. esa misma niña, Now that same daughter, escuche bien, la misma, that same girl, No the same otra. girl, not another one, the same one. si hace lo mismo, If she does the same thing a los 18 at años, 18, ya no es inocente. it's no longer innocent. ¿Usted cómo las cosas cambian? You see how things have changed? Cuando tenía 6 meses, la When she fotografía was era 6 así, months old, and Amén. they took a Es picture un of her like that, inocente. it's innocent. pero hace los 18 años lo hace, man, y Pero- prefiere tomar la fotografía y ella lo hace, ya eso no es inocencia, eso es pecado ya. Now, but at 18 they do it, it's no longer innocence, now Así, it's así es sin. como cambia la cara. That's how the face has changed. Hay cosas que en la vida pueden ser inocentes, There- de inocencia pasan a culpabilidad y pecado. But there are things that in life can be innocence, but they change from innocence to guilt All right. and Amén. sinfulness. All right. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Dice Now, que what sus does the word of ojos God say? fueron That abiertos. their eyes were opened, Amén. Vieron que estaban desnudos. and they knew that they were naked. Entonces cogieron hojas de higuera And Ajá. they sewed fig leaves Oh, together, escuche un momentico, hermano, por Now favor. Dice, supieron que estaban desnudos. and they knew that they were naked. Esto es más que simplemente saber que no tenían ropa puesta. This is more than knowing that they just simply did not have any clothes on. ¿Sabes qué significa esa expresión, You know hermano? what that expression means? Esto significa It means que ellos entendieron that they understood que sus cuerpos that their bodies eran máquinas were machines que podían usarse para pecar. that could be used for sin. Eso que significa ese versículo. That's what that verse means. No que ellos se dieron cuenta, hermano, que It's estaban not that they desnudos. realized they Ellos didn't have estaban any desnudos antes y clothes. They were veían. always naked and they saw themselves Amén, se veían naked. desnudos. They saw themselves naked before. Pero ahí cambió, cuando entra But el it pecado, changed. cambió When la sin cosa. came in to the Cambió la picture, it cosa ya. changed. It changed things. ¿Sabes cómo cambia la tentación, You hermano? see El how pecado things cambia las change? cosas. Cambia Sin las cosas. changes things. Cambia las cosas. It changes things. La primera mirada puede ser inocente, la The segunda first no. look could be an innocent one, but the second one isn't. Amén. La primera mirada puede ser The inocente. first glance can be an innocent La one. segunda, The second one a lo mejor no es. may not be. ¿Qué fue lo que le pasó al rey David? What happened to King David? Él no pudo evitar ver a la mujer aquella desnuda. He could not avoid seeing Bathsheba, who was naked. Amén. La primera mirada fue inocente, The hermano. first glance Amén. was Aunque la innocent, viera totalmente. although he saw her completely naked. Pero la segunda no fue inocente. But the second one was not innocent. Ya la segunda fue con un The second propósito. one was with a purpose. Hay ciertas cosas que yo no puedo evitar. There are certain Ver. things that I cannot avoid. Hay But cosas que no podemos evitar en la there vida. are things ¿verdad? that we cannot avoid in life. Pero hay otras que sí. But there are things that we can Cuando usted las avoid busca. when you look Cuando after usted se them expone a esas and when you cosas. expose yourself to them. Bueno, gloria a Dios. Well, praise God. Hay una diferencia. There's a difference. Bueno, pastor, yo estaba en la calle, pasó una Well, mujer Pastor, delante de mí. I ¿Usted no was puede in the evitarlo, street hermano? and a woman just passed in O una front of me. mujer pasó un hombre por delante de mí. Or a woman says a Amén. man passed in front of me. Porque You no can't solamente el avoid hombre it para la mujer, es la mujer para el hombre. because it's the same thing. Trabaja de las dos formas. It works both ways. Usted no puede evitar ver cosas. You can't avoid to see things. Y cuando las ve, siente la tentación. And when you see, you feel the temptation. Ah, un momentico, pastor, no me diga Oh, eso. wait, ya. Pastor, don't tell me that now. ¿Y Don't quién tell me es that. usted? Ah, Well, then who me are pasa you tentación. to not to be tempted? Si usted no siente la presión, If you don't feel no the es pressure, tentación. then it's not a temptation. Usted puede engañarme a mí, hermano. You can deceive todo lo que usted quiera. all you want. Y decir lo que usted quiera. And say whatever you Pero want. Dios te conoce. But God y Dios te knows sabe. you. And God knows you. Tú sabes tus presiones. And you know your pressures. Nunca se avergüence de reconocer la presión. Never be embarrassed to recognize your pressure. Avergüence de tratar de presentar un cuadro que no existe. Be ashamed of trying to present Porque a se engañe portrait usted. that you're not because you deceive yourself. No, esto no me tienta a mí. No, this es que doesn't no me tempt tienta a me. mí. This doesn't Oh, tempt sí me. nos tienta. Oh, yes, it does. Sí te tienta. Quizás no sea lo mismo. Perhaps it's not the same thing. Nunca se avergüence de ser tentado. Don't ever be ashamed of being tempted. Avergüence Be ashamed. de querer usted mismo negárselo. Be ashamed of you trying to Y deny it admitirlo delante de Dios. and admit it before Señor, God. siento la Lord, tentación. I feel the temptation, Pero por tu gracia no voy a but ceder. by your grace I'm not going to do it. Amén. Así es como los hombres tienen verdadera victoria en Cristo. That is how men have true victory in Christ. Amén.